¿Sientes que al jugar el desafío de los gigantes no le haces mucho daño por más fuerte que estén tus personajes? Quizás sea porque no son los personajes adecuados. Quédate y te daré 5 consejos que quizá no sabías para el desafío del equipo Relay. Hola coferos y coferas, el día de hoy veremos 5 formas eficientes para causarle más daño a los gigantes del equipo Relay. Vamos a ello. Número 1. Identificar el elemento del gigante. Esto podría sonar muy obvio, pero muchas personas cometen el error de ir a esta mazmorra con personajes del mismo elemento o incluso ir con personajes con desventaja elemental. Lo hacen pensando que sus personajes con 5 o 4 estrellas de despertar serán suficiente, y esto no es necesariamente cierto. Una vez identificado, podemos atacar con el elemento que sea más eficaz para hacerle más daño al gigante. Número 2. Escoger el mejor líder. Esto sí que es muy importante, ya que la habilidad del líder puede darnos muchas ventajas como más poder de ataque y mayor tasa de carga de poder. Esta última es la más recomendable para esta mazmorra. Se necesita poder cargar la barra de energía lo más rápido posible para realizar especiales en sucesión y congelar el tiempo lo más que se pueda para completar la mazmorra. Número 3. Los sets de batalla y las piedras de impresión pueden hacer la diferencia. Sabemos que existen muchos sets de cartas muy buenos, pero ¿sabemos cuáles son los mejores para este desafío? En este caso, mi recomendación es por lo menos llevar un personaje en cada equipo con el set de Tekken, el set de Ryo o el set de Orochi. Esto ya que estos sets tienen la habilidad de incrementar la tasa de carga de poder de nuestros personajes. Las piedras de impresión podríamos llevar las que benefician al daño extra específico de cada uno de nuestros personajes, como son el sangrado y el veneno, etc. Pero mi recomendación sería llevar esta piedra amarilla que nos ayudará a aumentar la tasa de carga de poder. Número 4. Usar la herramienta de filtro e identificar la estrategia. La herramienta de filtro es realmente poderosa debido a que nos permite encontrar el personaje necesario para cualquier misión. Eso sí, tenemos los personajes, claro está. Para acceder a ella iremos al desafío Relay, ingresaremos a la mazmorra del gigante, observaremos primero la información del juego sobre la estrategia. Una vez hemos comprendido la estrategia, armaremos el equipo para aumentar el efecto favorable. Para filtrar, iremos a la pestaña que está arriba a la derecha. Una vez desplegado el menú, daremos clic en ver más. Buscamos el efecto necesario, en mi caso busco personajes con sangrado o hemorragia. Una vez filtrado, obtendremos los resultados. Vamos a repetirlo esta vez con el crítico. Y listo, así es como encontramos de una manera fácil el personaje con el mejor efecto para este desafío. 5. Y uno de los más importantes, llevar personajes con carta especial de 3 PG, que solo gasten 3 barras de poder para realizar especiales la mayor cantidad de veces posible. De esta manera hacemos mucho más daño al gigante y ralentizamos el tiempo, como lo había dicho antes, para poder culminar esta mazmorra. Aplicando todo lo aprendido, así es como queda mi equipo. El primero está conformado por Orochi Boss Syndrome por su habilidad de líder que me permite aumentar la tasa de carga de poder de los luchadores jefe. Goenitz por su parte aporta con hemorragia y con crítico. Adelheid porque es un personaje ofensivo y también es un personaje jefe, así que recibe el aumento de la tasa de carga de poder provisto por Orochi. En el segundo equipo tenemos a Villanet Navideña, que aumenta el daño y la tasa de carga de poder de los personajes de elemento verde. Por su lado, Shine de los personajes de Seven Knight por ser un personaje verde, con carta de 3 PG y por su crítico. Por cierto, si no has visto el video análisis que hicimos sobre Shine, te lo dejo en la parte de aquí. Y Nakoruru por su hemorragia y también por el crítico. Esta está equipada con el set de Ryo y los demás personajes tienen sets puramente de ataque. Ahora veamos cuánto daño pueden hacer mis equipos a este gigante.
darkness consumes you. Darkness consumes you. The darkness consumes you. Como pudieron ver, todo lo aplicado funciona bien y hemos logrado un gran daño. Esto funciona con todos los gigantes, nada más tienen que armar sus equipos de acuerdo a la estrategia. Recuerda suscribirte para más contenido como este. Déjame tu comentario en la parte de aquí abajo acerca del video y si tienes algún otro consejo, algún otro tip que pueda ser de ayuda. Agradecería mucho tu like y que lo compartas con todos tus amigos. Y por último te dejo otro videíto en la parte de aquí que podría ser también de tu interés. Pícale, pícale. Que tengas felices farmeos y nos veremos en el siguiente. Adiós.